siglo XIX fue marcado por grandes cambios en la ciencia y economía. Fue la época de las guerras industriales, procesos de fabricación y comunicación. Políticamente se ve el nacimiento de lo que más adelante serían las democracias contemporáneas y comenzó el declive de los imperialismos. La Revolución Francesa daría inicio a los movimientos liberalistas y la ideología de Karl Marx comenzaría lo que serían las revoluciones burguesas. De la misma manera comenzaría el nacionalismo, la soberanía nacional y el concepto de nacionalidad. Por otra parte, en Latinoamérica se verían las famosas independencias y cómo la figura de los imperios europeos se vería debilitada, lo que los llevaría a apropiarse posteriormente de nuevos territorios en África. Durante este periodo se vio el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia desde el Neolítico. En esta se vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones, con la construcción de vías férreas, canales y carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó de sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano. Más tarde el desarrollo de los barcos y los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica supieron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado, los trabajadores industriales y campesinos pobres y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva visión social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que demandaban mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Estos nuevos transportes se hacen necesarios no solo en el comercio interior, sino también en el comercio internacional, ya que en esta época se crean los grandes mercados nacionales e internacionales. El mercado internacional se liberaliza sobre todo tras el Tratado de Utrecht, que abre las relaciones comerciales de Inglaterra y los otros países europeos con la América española. La revolución industrial generó también un ensanchamiento de los mercados extranjeros y una nueva visión internacional del trabajo. Los nuevos mercados se conquistaron mediante el abaratamiento de productos hechos con la máquina, por los nuevos sistemas de transporte y la apertura de vías de comunicación, así como también mediante una política expansionista. En Gran Bretaña se desarrolló de pleno el capitalismo industrial, lo que explica su supremacía industrial hasta 1870 aproximadamente, como también financiera y comercial desde mediados del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial. El resto de Europa y en otras regiones como América del Norte o Japón, la industrialización fue muy posterior y siguió pautas diferentes a la británica. ¿Qué técnicas de investigación se usaron y sus objetivos? La investigación cualitativa comenzó con grandes avances en áreas como la psicología, sociología y la antropología. Empezando por la sociología, esta disciplina académica independiente es una ciencia relativamente joven, surgiendo en la Revolución Industrial, en un intento por acercar las ciencias sociales a la cientificidad. Durkheim quiso asemejarse a hechos tangibles que pudieran ser estudiados con el método científico. Es en esta etapa donde surgen controversias y discusiones sobre la dualidad epistemológica de las ciencias sociales, la combinación entre conocimiento y acción. Giddens considera que precisamente en esta dualidad es donde debe situarse la discusión sobre la operatividad de las ciencias sociales. Se utilizaron diferentes técnicas en esta área, como la observación, el muestreo o el estudio de casos. Observación. La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el comportamiento de los consumidores y, por lo general, al usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son conscientes de su presencia. Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, al observar conductas tal y como suceden en su medio natural o en base a un plan estructurado. Por ejemplo, al crear situaciones en donde podamos observar el comportamiento de los participantes. Para poder usar esta técnica, en primer lugar, debemos determinar nuestro objetivo o razón de investigación y, en segundo lugar, determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir con nuestro objetivo.
El principal objetivo de la observación es la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista. En tal sentido, el observador se distingue del testigo ordinario, ya que este último no intenta llegar al diagnóstico. Además, son muchos los sucesos que le pasan desapercibidos. Muestreo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población, que son importantes para la investigación que se llevará a cabo. Representatividad. Esta es la preocupación principal en el muestreo estadístico. La muestra obtenida de la población debe ser representativa de dicha población. Estudio de casos. El estudio de casos consiste en un método o técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo de esta se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico de los datos ya existentes. Por norma general, el estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto para así, a raíz de estas teorías, llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande. Son particularistas. Esto significa que solamente abarcan una realidad o tema específico, lo que constituye en técnicas muy eficaces para analizar situaciones únicas y concretas. Son descriptivos. Al analizar un estudio de casos obtendremos una descripción exhaustiva y cualitativa de una situación o condición específica. Son heurísticos. El concepto heurístico significa hallar o descubrir alguna cosa. En el estudio de casos podemos descubrir nuevos aspectos de un tema específico o confirmar aquello que ya sabemos. Son inductivos. Basándonos en un razonamiento inductivo, podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos. En la mitad del siglo XIX, algunos arqueólogos realizaban estudios con métodos inductivos. Poco a poco va apareciendo un nuevo enfoque en la investigación de influencia antropológica. Se genera una nueva sensibilidad. La preocupación de varios antropólogos por captar los vestigios de civilizaciones que van desapareciendo. Asimismo, en los años 1860 y 1870, el marco de los estudios sociales, culturales y de personalidad va cambiando, por influencia de la preocupación social que se advierte en Estados Unidos hacia los grupos minoritarios. Es importante recalcar que el constructivismo es tal vez el modelo que mayor influencia tiene en el enfoque cuantitativo de la época. Venía desarrollándose antes de 1800 con Immanuel Kant en el siglo XVIII, señalando básicamente que el mundo que conocemos está construido por nuestra mente humana y que las cosas en sí mismas ya existen, pero nosotros apreciamos estas de manera diferente por nuestra mente. Representantes de la época e hitos. En Europa y Estados Unidos, investigación cualitativa del siglo XIX, los trabajos cualitativos se centraron en dos grandes temas. El primero son las consecuencias que para la población tuvo la inmigración de dos grandes masas de campesinos a las ciudades para convertirse en mano de obra industrial. Y el segundo es el impacto del irreversible proceso de urbanización. Immanuel Kant utilizó la expresión idealismo trascendental para designar su propia filosofía y distinguirlo. Lo esencial de esta doctrina es la afirmación de que el conocimiento humano solo puede referirse a los fenómenos y no a las cosas en sí mismas. Esta tesis implica, en primer lugar, que la experiencia de conocimiento del psiquismo humano influye en el objeto conocido y, en segundo lugar, la afirmación de los límites del conocimiento humano.